Tienes exactamente 5 minutos para salir de mi propiedad antes de llamar a la seguridad. La voz de Richard Blackstone cortó el aire frío de diciembre como una cuchilla afilada. Sus ojos grises se establecieron en María Santos, que estaba parada en la entrada de la oficina ejecutiva, con una mano protegiendo el vientre de 7 meses de gestación. La lluvia estaba llegando a las ventanas panorámicas del piso 40 de Blackstone Industries, creando un paisaje oscuro para lo que se estaba desarrollando. María había trabajado como gerente de recursos humanos de la compañía durante 8 años, construyendo una reputación perfecta y ganando la confianza de cientos de empleados filipinos que había ayudado a unirse a la corporación. Señor Blackstone, solo necesito unos días para recuperarme de la cita médica, dijo María con una voz firme, pero visiblemente sacudida. El médico dijo que el bebé necesita un monitoreo especial y, no vengas a mí con excusas sobre tu situación personal, interrumpió Richard, ajustando los puños de los chalés. $3,000. Usted ha sido contratado para trabajar, no para usar la empresa como su seguro social privado. Las personas como usted siempre encuentran una excusa para no cumplir con sus obligaciones. La expresión de María se endureció. A los 34 años había enfrentado discriminación antes, pero nunca tan explícita y cruel. Lo que Richard no sabía era que María Santos no era solo otra empleada que intentaba mantener su trabajo. Tenía una capacitación en Derecho de la Universidad de Filipinas y había llegado a los Estados Unidos con un propósito muy específico en mente. A la gente le gustó, repitió María, y algo en su tono hizo que Richard dudara para una segunda fracción. La interesante elección de palabras, señor Blackstone, especialmente teniendo en cuenta que personas como yo representan el 40% de la fuerza laboral de esta compañía. Richard caminó hacia su enorme mesa de caoba, donde ya estaban preparados documentos de despido. Su asistente había recibido instrucciones de tener todo listo para esta conversación. Su terminación es efectiva de inmediato. Los recursos humanos procesarán sus últimos pagos, y usted tiene hasta el final del día para eliminar sus pertenencias personales. Pero María permaneció inmóvil, observando su movimiento con atención que no era común en los empleados desesperados para mantener sus trabajos. Había algo en sus ojos oscuros que sugirió que sabía exactamente dónde estaba caminando esta conversación. Durante los últimos meses, los pequeños signos han comenzado a tener sentido para ella. Reuniones donde ya no se solicitó su presencia. Los comentarios susurraron cuando pasó los pasillos. La reducción gradual de sus responsabilidades, aparentemente para proteger su embarazo, pero en realidad fue una preparación cuidadosa para este momento. Antes de firmar algo, dijo con calma, sacando el teléfono de su bolsillo, me gustaría que escuchara una pequeña grabación que hice la semana pasada. Su voz tenía una serenidad inquietante con alguien que acababa de perder su trabajo. Richard frunció el ceño, claramente molesto. No tengo tiempo para tus juegos dramáticos. Suscríbete a los documentos y... El sonido que dejó el teléfono de María hizo que la sangre de Richard se congelara en sus venas. Era su propia voz, clara como cristal, saliendo de los oradores. Estas filipinas se reproducen como conejos en mi empresa. Necesitamos encontrar formas legales de deshacerse de ellos antes de que exijan demasiados derechos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard se dio cuenta de que había sido grabado durante una conversación que pensó que estaba privado de su director financiero. María seguía mirándolo con esa calma desconcertante, como si acabara de revelar solo la punta de un iceberg mucho más grande. ¿Cómo te atreves a grabarme sin permiso? Richard explotó, pero su indignación sonaba más como una desesperación que la autoridad. Esto es ilegal. Lo demandaré por invasión de la privacidad. De hecho, respondió María con una sonrisa que no llegó a la vista. En el estado de Washington solo una de las partes necesita consentir para la grabación, y yo doy su consentimiento. Hizo una pausa, dejando que la información se hundiera. Además, estoy seguro de que el departamento legal estará fascinado al saber que tienes tales opiniones coloridas sobre la discriminación racial en el lugar de trabajo. Richard sintió una gota de sudor por la frente, a pesar del aire acondicionado que mantenía la oficina fría. La comprensión de que había sido completamente superado por un empleado que consideraba desechable comenzaba a establecerse en su mente. Señor Blackstone, dijo manteniendo el teléfono en su bolsillo, creo que nuestra conversación recién está comenzando, y tengo la impresión de que querrá sentarse para lo que viene después. Por un momento, mientras la lluvia continuaba golpeando las ventanas y el horizonte de Seattle desapareció en la niebla, Richard Blackstone se dio cuenta de que había subestimado por completo la mujer que estaba antes que él.
Había algo en María Santos que fue mucho más allá de un empleado embarazada, tratando de mantener su trabajo. Allí, frente a todos los ojos del desprecio que había enfrentado a lo largo de los años, ella permaneció firme como aquellos que mantienen un secreto demasiado poderoso para ser revelados antes del momento adecuado. La tormenta que estaba a punto de activar haría que Richard cuestionara todo lo que pensaba que sabía sobre el poder, el privilegio y las consecuencias de subestimar a las personas equivocadas. Si esta historia de prejuicio y giros inesperados ha despertado su curiosidad, suscríbase al canal para descubrir cómo una simple renuncia se convertiría en la pesadilla más grande de un hombre de negocios que creía que estaba por encima de las consecuencias de sus propios prejuicios. «Elimine esta grabación de inmediato», rugió Richard, pero su voz tembló de una manera que no pasó desapercibida. «No sé qué tipo de chantaje crees que estás haciendo, pero no funcionará conmigo». María permaneció impasible, observándolo con esos ojos que parecían mantener secretos mucho más profundos que una simple grabación comprometedora. «La cría es una palabra fuerte, señor Blackstone. Prefiero llamar a la documentación de un patrón de comportamiento». ¿Patrón de comportamiento? Richard se rió, pero sudor en la frente traicionó su creciente nerviosismo. Una conversación informal entre los ejecutivos no es evidencia de nada. Tal vez no, estuvo de acuerdo María, caminando lentamente hasta la ventana panorámica. Pero me pregunto qué pensaría el Departamento de Trabajo sobre los correos electrónicos que envió a RRHH, sugiriendo que Filipinas se reubicara en puestos menos visibles durante las visitas de los inversores internacionales. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la lluvia contra el vidrio. Richard sintió que el piso estaba desapareciendo debajo de sus pies. Esos correos electrónicos existían, pero eran comunicaciones internas confidenciales. ¿Cómo podría un simple administrador de recursos humanos acceder a la correspondencia ejecutiva? «Estás inventando», dijo, pero su condena se había evaporado por completo. María sonrió por primera vez desde que entró en la oficina, pero no fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa de aquellos que finalmente eliminaron la máscara después de años fingiendo someterse. «¿Sabes? Durante 8 años trabajando aquí, aprendí mucho sobre cómo funciona realmente esta empresa. Aprendí sobre los códigos secretos en las calificaciones de desempeño que marcaban a los empleados para su origen étnico. Aprendí sobre las promociones que sistemáticamente negaron a las personas con apellidos que no parecían estadounidenses. Y especialmente, aprendí a documentar todo». Richard se retiró instintivamente. La mujer antes que él ya no era la empleada sumisa que él pensó que podría dispensar fácilmente. Había algo en su postura, en la forma en que dijo, que sugirió una preparación mucho más extensa de lo que podía imaginar. «Durante los últimos 3 años», continuó María, su voz suponiendo un tono casi educativo, «recopilé más de 200 evidencias de discriminación sistemática en esta compañía, correos electrónicos, memorandos, grabaciones de grabaciones, análisis estadístico de la promoción negociada, testimonios del personal, una verdadera enciclopedia de prejuicios corporativos». «Esto es imposible», murmuró Richard, pero su mente ya estaba corriendo por todas las conversaciones imprudentes, todas las decisiones cuestionables, cada momento en que sus prejuicios tenían que guiar sus acciones profesionales. María abrió su bolso y quitó una pasta espesa. «Sé que es difícil de creer, así que traje algunas muestras». Abrió la carpeta y comenzó a leer. El correo electrónico del 15 de marzo de Richard Blackstone a Jennifer Walsh, RH. «Necesitamos ser más selectivos en los procesos de contratación. Los candidatos con acentos muy cargados pueden afectar nuestra imagen corporativa». La cara de Richard perdió todo el color. Recordó perfectamente ese correo electrónico. Continuó Mary, convirtiéndose en una página confidencial de memorándum del 2 de agosto. «Recomiendo transferir a María Santos a una posición administrativa que limite su contacto con clientes internacionales. Su apariencia y acento pueden generar impresiones malintensivas de nuestros estándares profesionales». «Detente», susurró Richard, pero María no había terminado. «Y mi favorito personal», dijo, su voz cargada de amarga ironía. «Transcripción de la reunión ejecutiva del 10 de noviembre, donde dijiste, y cito, estos inmigrantes filipinos trabajan duro, admito, pero no tienen la sofisticación necesaria para las posiciones de liderazgo. Es mejor mantenerlos en funciones operativas donde pueden ser útiles sin comprometer nuestra imagen». Richard cayó en su silla. La realidad de su situación finalmente penetra su conciencia. No era solo un empleado descontento, fue una investigación meticulosa,
dirigida por alguien que había jugado un juego mucho más largo y más inteligente y nunca sospechoso. Lo que lo perseguía no era solo haber sido registrado, sino la facilidad con la que María citó conversaciones específicas, fechas exactas, decisiones que él pensó que se tomaban en absoluta confidencialidad. ¿Cuántas otras conversaciones se habían documentado? ¿Cuántos otros ejecutivos participaron en esta red de discriminación que había ayudado a construir? ¿Qué deseas?, preguntó. Su voz se redujo a un susurro derrotado. María cerró la pasta y la mantuvo cuidadosamente en su bolso. Quiero justicia, señor Blackstone, no solo para mí, sino para cada empleado filipino que tuvo su carrera saboteada por sus prejuicios sistemáticos. Quiero que salga la verdad sobre esta compañía. No entiendes las consecuencias de lo que estás haciendo. Richard intentó recuperar cierto control sobre la situación. Esto destruiría a la compañía. Cientos de empleos se perderían. Es divertido, respondió María, caminando hacia la puerta. Durante todos estos años nunca me ha preocupado los trabajos cuando despidió al personal de Philippine por razones fabricadas. Pero ahora, cuando su propia posición está amenazada, de repente descubrió preocupación social. Sus pasos fueron medidos, calculados. Cada movimiento sugirió a alguien que había ensayado este momento docenas de veces en su mente. ¿Sabes lo que más me impresiona, señor Blackstone? A lo largo de estos años, el señor realmente creía que éramos invisibles, que no prestamos atención a tus conversaciones, que no entendimos las implicaciones de tus decisiones. Se detuvo en la puerta y giró una última vez. Oh, ¿y el señor Blackstone? Esa consulta médica que mencioné fue en realidad una reunión con mi abogada, la doctora Patricia Chen, especialista en derechos laborales y discriminación racial. Quizás la conoce. También es filipina y también ha sido subestimada por ejecutivos como usted durante años. ¿Planeaste todo esto?, murmuró Richard, más para él que para ella. No planeé. Mary corrigió su mano sobre la manija de la puerta. Solo documento. El señor planeó su propia caída con todos los comentarios prejuiciosos, con cada decisión discriminatoria, con cada momento que eligió prejuicio en lugar de justicia. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, dejando a Richard solo con el peso de sus propias palabras y acciones. Por primera vez en su carrera, se dio cuenta de que había encontrado a un oponente que no solo conocía las reglas del juego, sino que había pasado años reescribiéndolas en silencio. El teléfono en su mesa comenzó a sonar, pero no podía moverse para responder. Su mente estaba procesando una verdad terrible. ¿Cuántas otras personas como María existían en su compañía? ¿Cuántas otras bombas de tiempo había creado sin darse cuenta? Han pasado 3 horas desde que María había salido de la oficina, y Richard no pudo centrarse en nada. Cada intento de volver al trabajo fue interrumpido por el recuerdo de esos ojos serenos que parecían saber exactamente lo que estaban haciendo. Había tratado de llamar a su abogado privado, pero el secretario dijo que estaba en una audiencia importante y que solo regresaría el lunes. Señor Blackstone, la voz de Jennifer Walsh, directora de Recursos Humanos, lo sorprendió. Estaba parada en la puerta con una expresión preocupada que Richard nunca había visto antes. Necesito hablar con el señor con urgencia. Si se trata de María Santos, ya resolví la situación, dijo Richard, tratando de sonar segura, pero Jennifer sacudió la cabeza lentamente. De hecho, señor, hemos recibido una llamada del Departamento de Trabajo durante 1 hora. Quieren programar una inspección completa de nuestros archivos de recursos humanos para la próxima semana. Su voz tembló ligeramente, y solicitaron específicamente todos los registros relacionados con el personal de origen filipino de los últimos 5 años. La sangre de Richard se congeló. ¿Cómo sabían?, interrumpió al darse cuenta de que había dicho demasiado. Jennifer frunció el ceño. ¿Qué sabía, señor? ¿Hay algo que sepa? Había una nueva desconfianza en su voz, como si las piezas de un rompecabezas se ajustaran a su mente. Nada, respondió Richard rápidamente, pero su mente estaba corriendo. María había dejado el edificio a las 2 de la tarde. Ahora eran 5:30, y el Departamento de Trabajo ya estaba programando inspecciones. La eficiencia fue aterradora. Señor Blackstone, Jennifer seguía dudando. María Santos trabajó conmigo durante 8 años. Siempre ha sido una de las empleadas más competentes que tuvimos. Su renuncia hoy ha sido inesperada. Las otras filipinas preguntan si hay algo que deberían saber. Richard se dio cuenta de que Jennifer no solo estaba informando sobre la conexión del gobierno, estaba investigando, tratando de entender si había un estándar más grande en juego. La lealtad que siempre asumió como garantizada estaba comenzando a romperse. La doctora Patricia Chen,
Llamó personalmente a una reunión con nosotros para mañana por la mañana, agregó Jennifer, consultando sus notas. Ella representa a algunos empleados en asuntos laborales. Dijo que tiene una documentación extensa para discutir. Ese nombre hizo que el estómago de Richard se diera la vuelta. Patricia Chen, la abogada que María había mencionado, filipino que también había sido subestimado por ejecutivos como él durante años. Ahora todo tenía sentido. María no había recolectado simplemente evidencia sola. Había construido una red, un equipo completo dedicado a documentar y exponer su patrón de discriminación. Cancelé todas sus reuniones para mañana, dijo Jennifer, y había algo en su tono que sugirió que ya estaba comenzando a distanciarse de cualquier asociación con las decisiones cuestionables de Richard. La reunión está programada para las 9 de la mañana en la sala de conferencias principales. Después de que Jennifer se fue, Richard caminó hacia la ventana y miró la ciudad que se extendía debajo de él. En algún lugar allí abajo, María Santos probablemente se estaba preparando para la batalla final, y por primera vez en su carrera, Richard Blackstone se dio cuenta de que había encontrado a un oponente que no solo conocía las reglas del juego, sino que había pasado años reescritos en silencio. El teléfono en su mesa volvió a sonar. Era su esposa, Margaret. Richard, querido, ¿viste las noticias? Hay un informe sobre la discriminación racial en las empresas tecnológicas. Están mencionando varias compañías de Seattle. Su voz sonaba preocupada. ¿Crees que nuestra empresa puede verse afectada? Richard colgó el teléfono sin responder. Afuera la lluvia se había detenido, pero las nubes oscuras permanecieron, prometiendo una tormenta mucho más grande que cualquier cosa que Seattle haya visto. Una tormenta que él mismo había ayudado a crear, subestimando a la mujer equivocada en el momento equivocado. Lo que este hombre poderoso no sabía era que María Santos no había llegado a los Estados Unidos en busca de oportunidades. Había venido en busca de justicia y acababa de encontrar el objetivo perfecto para demostrar que la subestimación de las personas adecuadas podría ser el error más caro que alguien puede cometer. La tormenta que estaba a punto de matarse sobre él repensaría todo lo que creía sobre el poder, el privilegio y las consecuencias de años de arrogancia sistemática. A la mañana siguiente, Richard llegó a la oficina 2 horas antes, con la esperanza de tener tiempo para preparar una estrategia de defensa antes de la reunión con Patricia Chen, pero al ingresar al ascensor ejecutivo, encontró algo que hizo que su sangre se congelara. María Santos estaba allí, escribiendo con calma en su teléfono, como si nada hubiera sucedido el día anterior. «Buenos días, señor Blackstone», dijo con esa inquietante serenidad que estaba empezando a temer. «Espero que hayas dormido bien. ¿Qué estás haciendo aquí?». Richard logró articular. Su voz salió más aguda de lo que pretendía. «Fuiste despedido ayer». María sonrió, manteniendo el teléfono en su bolsillo. «De hecho, aún no he firmado los documentos de despido. Y como descubrí que tengo algunos derechos laborales que han sido descuidados durante estos años, pensé que era mejor asistir a la reunión de hoy para aclarar todo a la vez». El ascensor parecía estar subiendo en cámara lenta. Richard se dio cuenta de que estaba atrapado en un pequeño espacio con una mujer que claramente sabía mucho más sobre sus derechos legales de lo que había asumido. «¿Qué derechos? La licencia de maternidad paga en su totalidad, por ejemplo», respondió María casualmente. «Algo que esta empresa se le ha negado sistemáticamente a los empleados filipinos durante años. Estándar interesante, ¿no crees?». Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 40, pero ninguno se movió de inmediato. «También descubrí que tengo derecho a ver mi expediente de tasación de desempeño completo. ¿Sabes esas notas confidenciales sobre los empleados sin su conocimiento?». Richard sintió como si estuviera estrangulado lentamente por una cuerda invisible. ¿Cómo podría tener acceso a información tan específica sobre políticas internas? «La doctora Patricia Chen ha sido muy esclarecedora sobre mis derechos», continuó María, saliendo del ascensor, «y sobre los derechos de otros 47 empleados filipinos que trabajan aquí. Es sorprendente cuántas violaciones laborales pueden pasar desapercibidas cuando nadie sabe exactamente qué buscar». 47 empleados. Richard nunca se había detenido para decir cuántas filipinas trabajaban en su compañía, pero María obviamente había hecho mucho más que contar. Ella había construido una red completa. Cuando llegaron a la sala de conferencias principales, Richard descubrió que no era solo Patricia Chen quien lo estaba esperando. Había 3 abogados sentados en la mesa, cada uno con pilas organizadas de documentos. En la cabeza de la mesa, una mujer asiática de aproximadamente 45 años se puso de pie para saludar a ellos. «Señor Blackstone, soy Patricia Chen».
dijo con un firme agarre de manos y ojos que parecían cruzarlo como radiografías. Gracias por aceptar nuestra reunión a tiempo. Nuestro placer, mintió Richard, tratando de mantener una apariencia de control de la situación. María, puedes sentarte allí, indicó Patricia una silla a su lado. Traje a algunos colegas que tienen experiencia específica en casos similares a los nuestros. Richard señaló como dijo nuestro, como si Mary y ella fueran un equipo durante mucho tiempo, lo que probablemente eran. Antes de comenzar, continuó Patricia abriendo una pasta gruesa, me gustaría aclarar que esta reunión se está registrando con fines legales, ya que nuestro derecho en Washington tiene razón. Espero que no haya objeciones. Richard quería protestar, pero se dio cuenta de que cualquier resistencia solo lo haría más culpable. Ningún problema. Excelente. Patricia sonrió, pero era el mismo tipo de sonrisa que María había usado. Cortés, pero con una frialdad subyacente que prometía consecuencias. El señor Blackstone, durante los últimos 18 meses, nuestra firma ha realizado una extensa investigación sobre prácticas laborales en Blackstone Industries. 18 meses, Richard repitió, sintiendo como si acabara de descubrir que estaba siendo observado mucho más tiempo de lo que había imaginado. Sí, comenzamos cuando recibimos la primera denuncia de discriminación sistémica, explicó uno de los otros abogados. Desde entonces, hemos documentado un estándar consistente de violaciones de derechos civiles que afecta específicamente a los empleados de origen filipino. Patricia deslizó una carpeta a través de la mesa. Esto es solo una muestra de la evidencia que recopilamos. Me gustaría que echara un vistazo mientras explicamos el alcance de nuestra investigación. Richard abrió la carpeta con manos temblorosas. La primera página fue una hoja de cálculo detallada que mostraba disparidades salariales entre los empleados filipinos y estadounidenses en puestos idénticos. Las diferencias fueron evidentes. En algunos casos alcanzaron el 30% para la misma posición y experiencia. Como puede ver, habló María por primera vez desde que se había sentado, no son solo comentarios inapropiados o decisiones cuestionables aisladas. Es un sistema de discriminación completo que afecta las promociones, salarios, licencias médicas e incluso la distribución de proyectos importantes. Richard giró la página y encontró copias de correos electrónicos que había enviado durante años. Los correos electrónicos que pensaban que eran comunicaciones internas confidenciales que revelaban una mentalidad discriminatoria sistemática. ¿Cómo habían podido acceder a todo esto? La pregunta no es si hubo discriminación, dijo Patricia suavemente. La pregunta es cuál será el alcance de las reparaciones necesarias. ¿Refacción? Richard finalmente encontró su voz. Compensación retroactiva de los salarios, daños morales, cambios estructurales en la empresa, enumeró uno de los abogados. Estamos hablando de una acción colectiva que puede alcanzar fácilmente 8 dígitos. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido del aire acondicionado. Richard se dio cuenta de que no solo enfrentaba el despido cuestionable de un empleado, se enfrentaba a la posibilidad de una destrucción completa de todo lo que había construido. Por supuesto, continuó Patricia, estamos abiertos a las negociaciones, pero nuestra primera opción es llevar este caso al juicio público. Los medios han mostrado mucho interés en las historias sobre la discriminación racial en las empresas tecnológicas. Richard miró a María, que permaneció sentada con esa calma inquebrantable. Ella había orquestado todo esto. Durante 18 meses, había cooperado con una investigación que ni siquiera sabía que existía, y ahora estaba sentada allí, mirando su vida desmoronarse con la misma serenidad con la que una persona mira la puesta de sol. Lo que lo aterrorizó no fue solo el alcance de la evidencia en su contra, sino la percepción de que había subestimado por completo la inteligencia y la determinación de la mujer, que ahora tiene su futuro en sus manos. María Santos no fue una víctima, era una estratega que había gastado el caso perfecto contra él. Si bien los abogados continuaron teniendo pruebas y discutiendo términos legales, Richard entendió una verdad terrible. La tormenta que estaba a punto de destruir todo lo que valoraba había sido cuidadosamente cultivada por la persona que había tratado de descartar como irrelevante. Antes de continuar con las negociaciones, dijo Patricia, abriendo una segunda carpeta aún más gruesa, me gustaría que sepas que esta reunión se transmite en vivo a una audiencia muy específica. Richard frunció el ceño confundido. ¿Transmitido? ¿A quién? María sonrió por primera vez desde que se sentó, y fue una sonrisa que prometió revelaciones devastadoras. Para la Junta de Accionistas de Blackstone Industries, que se reúne en este mismo momento en el salón principal.
Solicitaron una transmisión en vivo de esta reunión después de que recibieron algunos documentos muy interesantes anoche. La sangre de Richard se congeló por completo. Esto es imposible. No tienes acceso a los consejos. De hecho, uno de los abogados ha interrumpido. La señora Santos tiene una relación muy cercana con algunos miembros de la Junta, especialmente después de que descubrieron que el 60% de las ganancias de la compañía, en los últimos 5 años, provienen de proyectos desarrollados específicamente por empleados de Filipinas que han sido sistemáticamente subestimados y mal pagados. Patricia encendió una computadora portátil y giró la pantalla para que Richard pudiera ver. En la pantalla apareció la sala de reuniones de la Junta, donde 15 ejecutivos observaron atentamente la transmisión. En el centro de la mesa estaba Harold Blackstone Sr., el padre de Richard y fundador de la compañía, con una expresión de furia fría que Richard conocía muy bien. «Padre», Richard susurró, pero su voz no alcanzó los micrófonos. «El señor Blackstone», continuó Patricia implacablemente, «durante los últimos 18 meses documentamos no solo la discriminación de salarios y promociones, sino también apropiación intelectual sistemática. Los proyectos desarrollados por ingenieros filipinos fueron acreditados a los supervisores estadounidenses, generando millones en bonos que nunca llegaron a los verdaderos creadores». En la pantalla, Harold, el señor, levantó una mano, señalando que quería hablar. «Tu voz salió claro por los altavoces. Richard, es mejor que tengas una muy buena explicación de lo que estoy escuchando». Richard trató de responder, pero las palabras simplemente no salieron. María abrió su bolso y quitó una tableta. «Puede ser más fácil demostrar que explicar», dijo, conectando el dispositivo con el sistema de audio. Lo que siguió fue la reproducción de una grabación que hizo que la pequeña sangre quedara en la cara de Richard desapareció por completo. Fue una conversación telefónica entre él y el director financiero, donde discutieron abiertamente cómo redistribuir los créditos del proyecto para empleados más presentables antes de las presentaciones de los inversores. «Estas Filipinas son buenas para hacer un trabajo sucio». Su propia voz resonó en la habitación y a través de la transmisión, el salón del consejo. «Pero cuando se trata de introducir clientes internacionales, necesitamos rostros que inspiren más confianza». «Dios mío», salió una voz femenina de los altavoces. Fue Margaret Hastings, la accionista mayoritaria independiente. «Esta es evidencia de fraude corporativo sistemático». El silencio que siguió fue roto por Harold Sr. «Richard, se elimina oficialmente de todas las funciones ejecutivas inmediatamente. Se realizará una investigación completa y, dependiendo de los resultados, consideraremos acciones legales». «Papá, espera», Richard gritó, levantándose bruscamente. «Esta es una trampa. Lo planearon todo. Por supuesto que planeamos». María respondió con calma devastadora. «Durante 18 meses documentamos sistemáticamente cómo ha transformado esta empresa en un entorno hostil para personas como yo. Y ahora los resultados hablan por sí mismos». Patricia cerró la computadora portátil con satisfacción. «Ahora, sobre las reparaciones. Estimamos que la compensación debida a los empleados afectados, incluidos los salarios retroactivos, los daños morales y el participación en las ganancias, agrega aproximadamente 47 millones. ¿47 millones? Richard se tambaleó, sosteniendo la mesa. Fue más que el valor neto personal que se había acumulado en 2 décadas de carrera. «Y ese es solo el comienzo», agregó otro abogado. «También hay multas federales por violaciones de derechos civiles, procedimientos penales para la apropiación intelectual y, por supuesto, daños a la reputación que afectará a todos los contratos futuros de la empresa». El teléfono de Richard comenzó a sonar sin cesar. Eran periodistas, otros ejecutivos, su esposa. La historia ya se estaba extendiendo por la ciudad como fuego en el bosque seco. Patricia se levantó, organizando sus documentos. «Tiene 48 horas para decidir si aceptar nuestra propuesta de acuerdo o si prefiere el proceso para pasar por los tribunales, donde todo se volverá público. Y cuando digo todo, me refiero a las 200 páginas de evidencia que aún no se han presentado hoy». «¿Hay más?», Richard preguntó. Su voz se redujo a un susurro. «Mucho más», confirmó María, manteniendo sus cosas. «Correos electrónicos en los que instruye a RRHH a rechazar a los candidatos con nombres demasiado étnicos. Grabaciones en las que planeaba transferir Filipinas al cambio de noche para mejorar la apariencia de la oficina principal. Los análisis forenses que muestran cómo se negaron sistemáticamente a las minorías.
Richard volvió a caer en la silla, completamente derrotado. ¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué dejaste que esto alcanzara este punto? Mary se detuvo en la puerta. Sus ojos encontraron su última vez. Porque a los hombres como el señor solo escuchan cuando ya no tienen una opción. Pasé 8 años intentos no ser el empleado perfecto, creyendo que la competencia y la dedicación serían suficientes. Pero el señor me enseñó que el único lenguaje que las personas privilegiadas realmente entienden es el de la consecuencia. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Su mayor debilidad no era el prejuicio, el señor Blackstone. Creía que ser filipino significaba ser sumiso, ser una mujer significaba ser débil, ser un empleado significaba ser desechable. Mientras los abogados abandonaron la habitación, Richard permaneció solo, procesando la magnitud de su caída. En menos de 24 horas, había perdido su posición, su reputación y posiblemente su fortuna, todo por subestimar a una mujer que consideró insignificante. Afuera, María respiró hondo por primera vez en 18 meses. El plan había funcionado perfectamente, pero no se trataba de venganza personal. Se trataba de demostrar que subestimar a las personas adecuadas puede ser el error más caro que cualquiera puede cometer. En su teléfono, un mensaje de la doctora Patricia Chen. 3 compañías rivales ya le han llamado puestos ejecutivos. Parece que Seattle finalmente descubrió el valor de un verdadero líder. La tormenta que Richard había causado recién comenzaba, y María Santos se había convertido en el ojo del huracán que reescribiría las reglas de poder en una de las compañías más influyentes en la costa oeste. Pero la pregunta que quedaba era, ¿cómo alguien reconstruye una vida después de perder todo por sus propios prejuicios? 6 meses después, María Santos estaba sentada en la mesa principal de la conferencia de Forbes sobre liderazgo e innovación, frente a una audiencia de 200 ejecutivos y empresarios de todo el país. El auditorio guardó silencio cuando completó su presentación sobre liderazgo inclusivo, cómo la diversidad impulsa resultados extraordinarios. Convertir la discriminación en la oportunidad no se trata de venganza, dijo. Su voz claramente resonaba a través del micrófono. Se trata de demostrar que la excelencia no tiene color, género u origen. Se trata de construir algo más grande que aquellos que intentaron disminuirnos podrían imaginar. La ovación del pie duró 5 minutos. Entre las caras de la audiencia, María reconoció a varios ejecutivos que habían trabajado con Richard Blackstone y fueron testigos de su espectacular caída. Ahora la aplaudieron como CEO de la propia firma de consultoría, que en solo 6 meses se había convertido en la firma de diversidad corporativa más buscada en la costa oeste. En la primera fila, se sentó a la doctora Patricia Chen, ahora su compañera de la firma Chen & Santos Consulting. A su lado, Harold Blackstone Sr., que se había convertido en uno de los principales inversores de la compañía, después de presenciar personalmente cómo el prejuicio de su hijo casi había destruido un imperio familiar construido durante décadas. Después de la conferencia, María recibió una llamada de Jennifer Walsh, exdirectora de Recursos Humanos de Blackstone Industries. María, ¿viste las noticias sobre Richard? Ella no había visto, pero Jennifer rápidamente explicó. Richard había tratado de conseguir un trabajo en varias compañías de tecnología de Seattle, pero su reputación lo precedió. La grabación de sus declaraciones discriminatorias se había vuelto viral en las redes sociales, convirtiéndose en un estudio de caso en las escuelas de negocios sobre cómo los prejuicios pueden destruir carreras y empresas enteras. Ahora está trabajando como consultor independiente, continuó Jennifer. Perdió su casa, su esposa se divorció de él, y escuché que ella está haciendo terapia para lidiar, con las consecuencias de sus propias elecciones. María no estaba contenta de escuchar sobre el sufrimiento de Richard. Había superado la ira durante mucho tiempo. Espero que aprenda y se convierta en una mejor persona, respondió sinceramente. Lo que más le impresionó fueron los cambios en una escala mayor que su caso había causado. Se aprobaron 3 proyectos de ley sobre discriminación en el lugar de trabajo en el estado de Washington. Docenas de empresas de tecnología han implementado políticas de diversidad más rigurosas. Y lo más importante, 200 empleados filipinos en varias corporaciones recibieron promociones salariales retroactivas y aumentos después de que sus empresas realizaron auditorías internas para evitar escándalos similares. Esa noche, mientras organizaba documentos en su nueva oficina con vista a Elliott Bay, María encontró una carta que había llegado ese día. Era de un joven ingeniero filipino de Portland que había asistido a la conferencia. Señora Santos,
dijo la carta. Su ejemplo me dio el coraje de denunciar la discriminación en mi empresa. Durante años acepté salarios más pequeños y un trato injusto porque pensé que no tenía otra opción. Hoy protocolo mi queja en el departamento de trabajo. Gracias por mostrarnos que podemos ser más que víctimas. Podemos ser agentes de cambio. Fue la 10ª carta similar que recibí esa semana. María miró la fotografía en su mesa. Ella misma hace un año, embarazada y vulnerable, zen de los humillados en la oficina de Richard. Además, una foto reciente de ella en la etapa de la conferencia Forbes, irradiando la confianza y el poder. Entre las dos imágenes, una transformación que ejemplificó perfectamente la lección que había aprendido. Tu teléfono sonó. Fue una invitación para ser el principal orador en la Convención Nacional de Mujeres Ejecutivas. El tema, cómo transformar la adversidad en un liderazgo extraordinario. En toda la ciudad, Richard Blackstone estaba en su pequeño apartamento alquilado, mirando en la televisión la entrevista que María había dado después de la conferencia. Cuando la periodista preguntó si ella mantuvo el resentimiento contra las personas que la discriminaron en el pasado, su respuesta lo sorprendió. El resentimiento es como beber veneno esperando que la otra persona muera, dijo. Prefiero usar mi energía construyendo un futuro donde otras personas no tengan que pasar por lo que he pasado. La mejor venganza es el éxito que inspira a otros a alcanzar su propia grandeza. Richard colgó la televisión y miró al espejo. Por primera vez en meses, pudo ver más allá de la autopiedad misma. María Santos se había convertido en más que la mujer que había tratado de destruir. Se había convertido en el ejemplo vivo de que algunas personas son simplemente más grandes que las circunstancias que enfrentan. 3 días después, Richard tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Llamó al Dr. Patricia Chen y pidió una reunión. No para negociar o justificar sus acciones pasadas, sino para ofrecer algo que nunca antes había ofrecido. Una confesión completa sobre las prácticas discriminatorias que había implementado, incluidos los nombres de otros ejecutivos involucrados y compañías que operaban de manera similar. Quiero ayudarte a evitar que otros hagan lo que hice, dijo durante la reunión, su voz rota por primera vez en años. No puedo deshacer el pasado, pero puedo garantizar que mi experiencia se use para proteger a otras personas. Patricia y María intercambiaron miradas. Era un cambio que ninguno de los dos había esperado, pero podía amplificar exponencialmente el impacto de su lucha por la justicia. 6 meses después de esta reunión, Richard se había convertido en un testigo clave en 4 procesos importantes de discriminación racial. Su testimonio ayudó a exponer una red de prácticas discriminatorias que se extendieron a docenas de empresas en la región de Seattle. La historia de María ha demostrado que subestimar a las personas adecuadas puede ser el error más caro que cualquiera puede cometer. Pero lo más importante, ha demostrado que la verdadera victoria no está en destruir quien nos ha dañado, sino en construir algo tan significativo que hace que todo lo que intentaron hacer contra nosotros irrelevante. El pequeño embarazado filipino que alguna vez fue humillado en una oficina ejecutiva se había convertido en el líder que reescribió las reglas del juego, y al hacerlo, no solo conquistó su propia justicia, sino que creó una manera para que miles de otras personas pudieran convertir sus propias adversidades en triunfos extraordinarios. La última lección fue clara. La mejor venganza no es reducir a sus enemigos a su amargura, sino a levantarse tanto que se vuelven irrelevantes. Mary había aprendido que la verdadera fuerza nunca proviene de nunca caer, pero ¿cómo elegimos levantarnos cuando todos creen que estaremos en el piso para siempre? Y Richard descubrió que la redención real no justifica el pasado, sino para aceptar la responsabilidad y dedicar el futuro a reparar el daño causado. Algunas personas necesitan perder todo para encontrar su humanidad. Si esta historia de transformación y justicia ha tocado su corazón, suscríbase al canal para obtener más informes que demuestren que nuestra mayor fuerza nunca proviene de nunca caer, pero cómo elegimos levantarnos cuando todos crean que estaremos en el piso para siempre.